Está con nosotros la ingeniera Flavia Rollón, ella es candidata a diputada provincial por el Frente Vamos Salta. ¿Cómo estás, Flavia? Bienvenida a Punto Uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos con Pancho, todavía no se termina de sentir ese clima electoral que nos suele pasar cada año y medio, más o menos. ¿Te pasa lo mismo? Sí, totalmente. Creo la gente recién ahora está sabiendo que va a haber elecciones el 11 de mayo. Sí, y quedan 14 días. Exacto. Una cosa así. Exacto. ¿Cómo están trabajando una campaña que fue relativamente corta? Y vos, hablábamos hace rato, ¿no? Una cara nueva dentro de la política. ¿Cómo es este trabajo en poco tiempo de lograr posicionarte? Particularmente debo decir, dije, sí, a mí me gusta este perfil porque me gustan las mujeres, me gusta que haya mujeres en la política, que estén formadas, que puedan levantar la voz y que puedan también subir un poco la vara de la discusión que tenemos a nivel provincial de lo que pasa. ¿Cómo está haciendo este trabajo en el laburo territorial, ¿no? Del día a día, hablar con el vecino, con la gente? Bueno, para mí un desafío porque, como bien decías, yo no vengo de la política. Si bien estuve en la gestión desde el 2020, tuve encargos ejecutivos en la provincia y a nivel nacional, nunca hice un proceso electoral. Y tampoco he sido una persona, no soy influencer, no soy muy activa en ese sentido, mi perfil es más bien técnico. Así que un desafío y una campaña muy corta. Así que para mí en particular es, de nuevo, un gran desafío, ¿no? ¿Qué te llevó, Flavia, a involucrarte en política? Porque la verdad, sos una profesional exitosa, tenés una carrera tanto en el sector privado como en el sector público, pero técnico, muy valorada. Nosotros lo mencionábamos antes de que vengas, tan valorada que formaste parte de gobiernos de diferentes signos políticos. Digo, eso habla de la apreciación técnica de tu trabajo. ¿Qué te lleva a meterte en el barro? Hace poquito escuchamos lo que es la Cámara de Diputados, la verdad que muy triste el papel que hacen ahí, incluso mujeres legisladoras. Digo, ¿por qué te metes ahí? ¿Qué te lleva? Primero porque he tenido la oportunidad, yo creo que la bendición de poder a lo largo de toda mi carrera profesional, tanto en la parte privada como en la parte pública, estar en lugares de alto poder de toma de decisión. Y una vez que pasa ese día después, te das cuenta que la política hoy está muy bastardeada, se le ha bajado mucho el precio. Yo creo que es responsabilidad también de la sociedad y de la política, pero bueno, la sociedad vota lo que tiene en el menú, pero hace que los mejores no se involucren, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque es el barro, porque no te querés ensuciar, porque, mal pagos, etcétera, y vamos en una degradación. Y te terminas dando cuenta que la política es la que te termina condicionando la vida a vos y a los que vienen. Una buena decisión política puede crear miles de puestos de trabajo, así como postergarnos. Entonces, de nuevo, yo soy una soñadora y creo que uno puede construir una visión y un equipo de trabajo, y para eso necesitas arrancar desde abajo. Porque una vez que cuando llegás arriba, te das cuenta que tenés que llegar con equipo y tenés que llegar con convicción. Y una convicción y una visión que sea compartida. Porque la política no te da, si vos no llegás con una visión consolidada, no te dan los tiempos en la toma de decisiones para andar convenciendo o en la discusión de hacia dónde tenemos que ir. Entonces, por eso volví a la provincia, primero porque, de nuevo, tengo vocación de servicio, yo soy ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Salta, y quiero una provincia mejor, y además una provincia y un país, y además creo que hoy hay una oportunidad. Hoy la política, la sociedad le está pidiendo otra cosa a la política, entonces la sociedad ha hecho un cambio de sintonía que la política lo tiene que leer. Después creo que hay, por primera vez estamos teniendo soluciones de fondo a problemas de fondo. ¿A qué me refiero con esto? Argentina viene con su macroeconomía muy endeble, hace muchísimos años tenemos crisis recurrentes, y es la primera vez de que hoy ya se consolidó Vaca Muerta, con el gasoducto hoy ya logramos revertir
el déficit comercial y usar esos dólares y generar mucho más dólares. Entonces hay una solución real a estos temas que hacían a nuestras crisis macro y que todavía queda potencial en otros sectores y que el mundo los demanda. Y además los conflictos, la geopolítica en el mundo está muy compleja, entonces Argentina tiene muy bien cómo pararse ahí. Entonces hay un cambio que es real, no importa el signo político, hay un cambio que es real. Y después, por último, la discusión de la política creo que va a empezar a fortalecerse mucho más en las provincias. Yo creo que hoy el interior tiene, si se quiere, una revancha con respecto al centro del país, y para eso hay que entenderlo y aprovechar la oportunidad, porque las oportunidades se pasan, ¿no? Me diste el pie perfecto para preguntarte sobre esto, ¿no? Hablas de la oportunidad que tiene el norte, sabemos que estamos en un proceso de auge minero muy grande, y hace la semana pasada, si no me equivoco, desde un canal de Buenos Aires se fueron a Olacapato diciendo, a pesar de lo rico que es este territorio, la gente de Olacapato no tiene agua potable, no tiene gas, los van a dejar en el olvido si se concreta un gran proyecto minero. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Porque a veces parece que todo gira en cómo se lo ve desde el centro. Hablaron con la gente, pero sabemos que en la provincia hay un laburo que busca realmente esparcir y diversificar lo que va a ser el fruto de la minería. Vi esa nota de TN y la nota es desde el centro del país, desde Palermo, diciendo cómo tenemos que vivir. Es un relato del pobrismo, de decir esto de hacer minería no sirve porque no le queda a la gente, y es una nota hecha en base a información totalmente parcial y sesgada. Yo veo esa nota y ¿sabes qué es lo que veo? Un periodista caminando por casas de material, porque no sé si la vieron la nota, casas de material, pero bueno, te hacen la toma aérea para que se vean las gomas arriba de los techos, porque el que no conoce Olacapato, ahí soplan, de hecho ayer estuve en Olacapato, soplan vientos muy fuertes, pero casas de material. Veo gente que te contaba que todos vivían de la minería. Veo la gente que entrevistaban, que la conozco perfectamente, que tienen su emprendimiento, que viven de la minería y estaban armando ya lo tenían armado, un parador. Y que viviendo de la minería tienen, además de eso, sueldos en blanco, con aportes, con todos, de millones de pesos. No quiero decir el número, pero te puedo asegurar. Tienen buenos sueldos. Más de 2 millones de pesos, pero con seguridad no quiero dar nombres por una cuestión de respeto. Entonces, digo, ¿cuál es el sentido de la nota? Olacapato, un pueblo olvidado. Yo te cuento la historia de Olacapato. ¿Estuviste ayer, dijiste? Sí, y se ven las imágenes, la obra de electrificación, que siendo yo secretaria de Energía, di los aportes para que se haga la obra y se conecta ahora en 20 días, y no se van a conectar al parque solar, se van a conectar directamente al sistema interconectado argentino, porque también hay que explicarle a la gente que vos podés tener un parque solar y el mar de paneles solares al lado. Ahora, ese parque solar claramente produce energía en alta tensión. O sea, necesitas una inversión de $70 millones de una estación transformadora para darle luz a 60 familias. Claramente no es lógico ni es eficiente. Inversión que la tendríamos que pagar absolutamente entre todos los argentinos. Por eso tampoco es que no tienen luz. Tienen un grupo electrógeno, pero al margen de eso se están conectando ahora al sistema. Olacapato, 60 familias y tienen gas. Yo he recorrido, siendo secretaria de Energía, todo el país. ¿Saben la cantidad de argentinos que no tienen acceso al gas natural? En provincias enteras, como Formosa, por ejemplo. Exactamente, que viven con garrafas, que son mucho más caras. Es más, siendo secretaria de Energía, en esta lógica y en esta visión que tengo, que cuando vos tenés recursos naturales, el primer beneficio tiene que estar donde está el recurso. Añelo, la localidad donde está Vaca Muerta, no tenía gas natural. Claro. Y yo como secretaria de Energía también financié esa obra, porque es en la visión en la que creo. Veo un pueblo donde tienen primaria, no es que no tienen secundaria, están asignados a la secundaria Santa Rosa de los Pastos Grandes, que para el que no conoce es un pueblito ahí cerca, pero se hizo un programa, va a la Universidad Católica de Salta en un programa a distancia, porque les cuento que hay internet, tienen un punto digital y hay internet.
y estudian, no tenían plaza, ahora tienen plaza. Entonces, cuando yo veo esa historia, de hecho, el periodista se descompone, Sí. ¿la vieron? Sí, sí, ¿A dónde sí. va? Al centro de salud, que tenía una enfermera y que lo atiende correctamente. De nuevo, Olacapato, 60 familias viven ahí. Tan olvidado no está, digamos. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿cuál es el relato que todos tenemos que vivir como se vive en Buenos Aires, en Palermo? El relato es de una falta de respeto. Tiene que respetar cómo elige vivir las comunidades y la gente del norte. Porque esa historia de Olacapato es una historia de arraigo. Es un pueblo que se desarrolló en base a la minería. Cuando la minería se fue, quedó olvidado y que hoy se está recuperando y te cuenta una historia de arraigo. Chicos que hoy tienen ahí la primaria, pueden hacer la secundaria, ahora se va a hacer el edificio, pueden hacer terciarios online y de hecho en ese pueblo hay enfermeros, profesores de educación física, de nuevo, gas natural, o sea, la historia que se cuenta desde Buenos Aires es ver el norte como si realmente el norte estuviera olvidado. De nuevo, hoy la minería le va a dar al norte argentino y a pueblos como Olacapato y la Puna Argentina esa revancha con respecto a Buenos Aires. Pero Buenos Aires tiene que respetar la manera, nuestra gente y cómo vive. Y tienen las oportunidades. Ustedes conocen Buenos Aires. Quiero que me digan cuántos lugares hay en Buenos Aires donde la gente no tiene una casa de material, no gana lo que gana la gente de Olacapato y estamos en el distrito de mayor producto bruto por habitante. Sí, el PBI, la zona más rica del país y tenés tomas muchísimos peores donde tampoco hay cloacas, donde viven debajo de un plástico. Entonces, la verdad que venir TTN hasta Olacapato a filmar cómo viven cuando ese pueblo está haciendo una muestra de transformación y de progreso, claramente no al ritmo que nosotros querríamos, pero está... lo peor de todo, ustedes saben que ahí no se produce litio todavía, ¿no? Claro, es cierto. Porque le dice, ustedes son ricos, Sí. y vos fíjate qué mal concepto. Nosotros somos una provincia y somos un país con recursos. Eso no significa que seamos ricos. No somos ricos. Nosotros tenemos que transformar esos recursos en riqueza. Y riqueza significa puestos de trabajo bien remunerados, en blanco, desarrollo de empresas, desarrollo de proveedores. Y para que ese recurso se transforme en riqueza, hace falta inversión y hace falta capital. Entonces, cuando él le dice a la señora, ¿ustedes son ricos en litio? Bueno, tiene un gran error. Primero, que ahí todavía no se produce litio porque el tema minero recién está arrancando. Y segundo, en la tierra, ¿saben cuánto valen los recursos? ¿Cuánto? 0. Claro. 0. Entonces, esa nota, de nuevo, es la nota de, hasta te digo, hasta despectivo porque no pueden entender de que la gente elija vivir ahí. Pero de nuevo, vos vas ahí y los chicos tienen escuela. Es más, estaba la obra en marcha del alcantarillado de la cloaca, los centros sanitarios. Flavia, ¿por qué crees que persiste y tiene tanto poder esa mirada porteñocéntrica que durante más de 200 años al interior del país y sobre todo al norte del país del cual Salta forma parte, lo ha discriminado con recursos? Nosotros acá en Salta pagamos la electricidad quizás más caro de lo que se paga justamente en Palermo, o el gas o el colectivo, pagamos el doble de lo que vale el subte. ¿Por qué eso? Y vos tenés quizás un termómetro al haber estado a nivel nacional. ¿Por qué pensás que esa mirada sigue persistiendo y nos sigue discriminando? Bueno, primero porque ahí está la mayor cantidad de votantes. Entonces sí, y después en los centros de decisiones, de hecho vos analizás cómo se conforman los gabinetes de los ejecutivos nacionales, donde tenés el poder de toma de decisiones, y en general son gente de Buenos Aires, ¿no? De Capital Federal, que no conocen el interior y no sé si dimensionan lo que tenemos en el interior productivo, pero siempre es el interior productivo el que saca adelante al país. Siempre. ¿Vos crees que Perdón, esto... y te corrijo, Sí. El tema de gas y electricidad. Sí. El costo de la energía es el mismo en todo el país. ¿Y por qué pagamos más acá? Porque cuando vos estás en Capital Federal, tenés una concentración muy alta de usuarios, o sea, en una cuadra tenés edificios de 30 pisos con
cantidad de usuarios, entonces claramente el costo de la tendido distribución es más barato. El costo de la distribución es mucho más barato. O sea, la tarifa, la factura está compuesta por el costo de la energía, el costo del transporte, el de la distribución y los impuestos. Pero los dos más relevantes son el costo de la energía y el de la distribución. El de la energía es el mismo para todo el país y todo el mundo recibe el mismo subsidio, y donde tenés la gran variación es en la distribución. De hecho, vos comparás, por ejemplo, con lugares en la Patagonia, Neuquén, Río Negro, y todavía es mucho más alto que en Salta. ¿Por qué? Porque tenés que distribuir en zonas donde tenés mucha menor densidad poblacional y distancias mucho más largas, entonces te cuesta mucho más. Claro, pero yo lo escuchaba a un colega de usted, por ejemplo, que seguramente lo conoce, el ingeniero Biela, y él comentaba, nosotros en Salta producimos 7 veces la energía que se consume en Salta, y aún así pagamos más cara la distribución. Es medio para contradictorio. mí, no, eso para mí es un error conceptual. Para que vos produzcas tiene que haber oferta y demanda. Bien. Entonces, o sea, ¿está bien lo que pagamos en Salta para usted? Sí. Vos producís acá, pero ¿por qué producís? Porque tenés un lugar donde inyectarla y donde te la consumen. Claro, pero en Salta consumimos energía, ¿verdad? Claro, pero como tenemos recursos, tenemos Cabra Corral, tenemos parques solares, podemos producir mucho más que lo que Salta, la provincia de Salta necesita. Pero justamente ese es el sentido de tener un sistema interconectado argentino, que vos puedas producir energía en los lugares donde sos más competitivo, inyectarlo a un sistema y que se consuma donde hay mayor demanda. Es como que te diga, bueno, no sé, acá producimos, carne vacuna. Bueno, entonces tenemos que producir para el consumo de Salta. No, entiendo que no funciona así. Es una lógica de mercado. Pero entonces nos acostumbramos los salteños a pagar más electricidad. Bueno, pero yo te hago una pregunta. ¿Cuánto pagas un alquiler en Buenos Aires? Y creo que están muy parejos con los precios de acá. No. Acá vale 500 lucas, un departamento muy chiquito. En Buenos Aires por menos de $1.000. Sí. Los alquileres, aparte decís el transporte. Ahora en Buenos Aires el común de la gente tiene que tomar un subte y 2 colectivos para llegar a un lugar. Entonces, hay lógicas que son propias de la urbanización donde empiezan a jugar otros factores. Entonces, para mí, el tema de cuando hacen ese tipo de reclamos, que la solución sería, subsidiemos la luz en el norte, en la Patagonia, entrar en un sistema de subsidios cruzados que no es sano, porque un subsidio siempre lo paga el Estado. ¿Y el Estado dónde lo paga? De los impuestos de todos. Claro. Entonces, ¿por qué me tiene que, una persona humilde de Buenos Aires le tiene que estar subsidiando la luz a cualquiera de nosotros que la puede pagar? Pero Buenos Aires tiene el PBI de Bélgica. Claro, pero también hay que ver la disparidad. Por persona, ¿no? De verdad, Capital Federal tiene el PBI de Bélgica, diferente. Y de hecho, la lógica que hice cuando fui secretaria de Energía de los subsidios es que la persona que tenga ingresos no reciba subsidios. Las personas de altos ingresos que no tengan subsidios, que el subsidio solo tiene que estar para la persona de bajos ingresos, porque para mí no hay lógica que todos, humildes y no humildes, le subsidien la energía a alguien que puede pagarla, a empresas que tienen fines de lucro, ¿me entendés? Es distorsivo. Los sistemas de subsidios tienen que ser progresivos. ¿Qué significa? Que a medida de que vos tengas más ingresos recibas menos subsidios, y no regresivos, porque cuando vos decís subsidiemos a todo el mundo, lo que terminás haciendo es que una persona humilde, cuando paga impuestos, tiene que estar subsidiándole a gente que puede hacerlo. Y eso tampoco es sano, así como tampoco es sano que la industria reciba subsidios porque tiene un fin de lucro, entonces tiene que aprender a ser competitiva con sus factores. Entonces, ahí hay un error. El gas también tiene el mismo costo, ¿no? Me está diciendo, Flavia, me sorprende de verdad, porque incluso lo he escuchado al propio gobernador Gustavo Sáenz decir de que Salta históricamente ha sido discriminada. Lo escuché a Urtubey decir lo mismo, a Romero decir lo mismo. A ver, ha sido y usted me está diciendo de que no, de que estamos iguales. Hablemos con propiedad por los generalismos. Esto es como decir, todos los hombres son malos, todos los hombres te engañan. Sí. No. El norte y el interior del país sí ha sido postergado. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido
un desarrollo de país con una visión muy centralista. ¿Por qué? Porque en general los gobiernos están conformados por gente de Capital Federal. Y porque los recursos se ponen ahí, o sea, sobre todo. Bueno, ahí tenés la mayor cantidad de población. Ahora, en el tema puntual de lo que vos me decías, de la energía. Electricidad, ahí hay un error conceptual que lo repiten. De hecho, lo hablé con el gobernador, le dije, dejen de repetir eso, porque no es así. Ahora, y acá la gente también, bueno, me va a conocer y muchos me van a disculpar. Yo no soy populista. Bien. Yo no voy a decirle a la gente, che, acá en Salta se paga la energía más cara, entonces vamos a hacer que nos subsidien desde Buenos Aires. No, porque no me parece lógico y no me parece justo. El que lo pueda pagar lo tiene que hacer y al que necesite un subsidio el Estado lo tiene que acompañar. No importa si vive en Salta, en Río Negro, en Santa Cruz o en Capital Federal. Nosotros tenemos que ir a un Estado mucho más inteligente y mucho más eficiente en la asignación de subsidios. Ahora, el costo de el precio de las cosas tiene que ir en función del costo. Y claramente acá el costo, ahora yo te cuento lo que es vivir en Buenos Aires, porque vengo viviendo en Buenos Aires los últimos años. Tengo familia en Buenos Aires. Bueno, vos viste lo que sale comer en Buenos Aires, lo que sale alquilar en Buenos Aires. Entonces, bueno, veamos toda la ecuación, ¿no? Sí, tienen sueldos que son el doble que acá también. ¿No? Flavia, me sorprende esa visión, de verdad. Porque entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar Salta? Nosotros tenemos un problema de desarrollo no en Salta, en el país. Claro. En el país. Bueno, pero que lo sufrimos mucho más los salteños. O la gente del interior, digo. Pero justamente, ¿cómo hacemos para desarrollar Salta? Nosotros tenemos que desarrollar Salta en función de los recursos que tenemos, que son importantes y que son competitivos. Por ejemplo, la minería. Bien. En Capital Federal no tenés minería. Y es más, mirá qué paradójico. Es en Buenos Aires donde tenés el diálogo antiminero, donde tenés periodistas que te dicen acá, che, ¿para qué vas a hacer minería si la gente no se beneficia? Mirá cómo viven. O están destruyendo el ambiente. Claro, pero sí, ese diálogo se da en Capital Federal. O sea, se acuerdan de los bosques nativos de Salta, pero en La Pampa no quedó un ombú. Es la típica, digamos. Ustedes guarden el patio trasero para que tengamos ahí el patio verde y no se desarrollen nunca. Y lo cual también es falso, pero instalan este diálogo desde Palermo, desde una hipocresía absoluta. Porque si estás en contra de la minería, no tengas un celular, no andes en auto, hasta todo hoy es producto del gas, del petróleo y de la minería. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, bueno, vivir como en las cavernas, termina siendo un diálogo totalmente hipócrita, pero progre, ¿me entendés? ¿Nos vamos a encontrar con esa Flavia Rollón sin pelos en la lengua en la cámara o no? Por supuesto que sí, ¿Y por qué yo creo en la minería? Porque la minería, las energías renovables, transformar granos en carne, todo eso son oportunidades donde Salta es competitiva de verdad. De verdad. Y hay que tener lógicas sanas de desarrollo. Y vos me decís sueldo. ¿Qué te crees que vos sabés cuánto se gana una minera? Sí, cobran bien. Es el sueño de mucha gente entrar a laburar una minera. Bueno, te puedo asegurar que en Buenos Aires más de uno quisiera ganar eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sí, pero comparemos un empleado de comercio acá y en Buenos Aires no cobran lo mismo. Pero tienen el mismo régimen. Sí, los que laburan en una laboral, empresa, ¿no? grande. Los que laburan en una empresa grande. Que laburan en una tienda del centro acá. Lo que pasa es que esa es otra discusión y es el tema del empleo informal, ¿no? Uh-huh. Que en realidad hoy es una porción ya muy importante del empleo y que se da en absolutamente todos lados. Te escuché en campaña de que uno de los mayores desafíos quizás tiene que ver con lo laboral, ¿no? En Salta es lo que más pide la gente por ahí. Porque cuando uno habla de desarrollo, y que es una discusión que yo la veo ausente de la política, y de la política te digo uh-huh. a nivel país también, cuando uno habla de desarrollo dice, bueno, ¿qué significa la palabra? O sea, cuando la bajamos a tierra, ¿cómo le damos contenido, no? Uh-huh. Porque si no termina siendo como un eslogan. Y decir, bueno, en Argentina, ¿qué tenemos realmente para decir encaremos una etapa de desarrollo? Y empezás a ver nuestro país donde tenemos recursos genuinos y donde somos competitivos. Porque la verdad que desarrollar industrias a base a subsidios
no suena muy lógico. Trump está rompiendo los manuales. Una cosa son subsidios, otra cosa son aranceles. No, estoy de acuerdo, pero digo, está desarrollando la industria interna, por más que no sea competitiva. Nosotros también acá tenemos industrias que quizás no sean competitivas a nivel internacional, pero la está desarrollando para su mercado interno, ¿no? Uh-huh. Argentina, Argentina tiene crisis recurrente por falta de dólares. Nuestro foco tiene que ser desarrollarnos con industrias que generen los dólares que necesitamos. O sea, por supuesto que tenemos que desarrollar el mercado interno, pero tenemos que tener mucho foco en desarrollar Argentina con un importante plan exportador. Y aparte, de nuevo, hoy tenemos una oportunidad mundial que el mundo demanda lo que nosotros necesitamos, pero como nosotros tenemos una visión centralista del desarrollo, tenemos todo desarrollado en base al agro y a la agroindustria. Claro. Entonces te vino la seca del 2022-2023, que es donde perdiste 20.000 millones de dólares, y no hay país que se pueda sostener cuando se te cae claro, una es que por porción eso son recurrentes las crisis de restricción interna y de balance de pagos. Entonces, primero hay que entender de que a Argentina no le sobra ningún sector. Argentina necesita de las energías renovables, de la energía hidroeléctrica, necesita desarrollar la minería, necesita desarrollar la industria, que hoy no hay un plan muy claro de qué plan industrial tenemos. Las pymes industriales están cerrando. Bueno, los data centers. Argentina tiene, de nuevo, tanta riqueza, pero bueno, necesitamos un cambio mucho más estructural para poder. Argentina no sale adelante con más ajuste. Argentina sale adelante con desarrollo, y para eso tenemos que identificar la infraestructura estratégica que necesitamos. Somos el 8º país en extensión en el mundo. Sí. Si vos no tenés un Estado diciendo, ¿cuál es? O sea, vaca muerta sin ir más lejos, y los dólares que tenemos hoy, es porque hubo una apuesta del Estado, decir, hagamos el gasoducto, porque si no, aparte en ese momento encima, conflicto Rusia-Ucrania, el precio de la energía era impagable. Claro. Si el GNL solía valer $8, los precios a futuro llegaron a estar a $90. Yo me acuerdo como secretaria de Energía decía, o sea, es inviable. Claro. No teníamos ni los dólares ni podemos pagar esos precios. Entonces, identificar esos proyectos estratégicos que tienen que ser rutas, redes de alta tensión, gasoductos, para que realmente la industria se pueda desarrollar. Todo lo que el gobierno nacional dejó de hacer. Bueno, hay que ver, en ese sentido todo el mundo me dice, bueno, pero ¿cuál es tu opinión con respecto al gobierno nacional? Sin macroeconomía estable no hay desarrollo posible. Esto, soy una convencida. Argentina no puede seguir con sus niveles de inflación, con sus niveles de cepo. ¿Qué inversor extranjero va a venir a invertir a la Argentina si no le deja que se lleve sus utilidades? Claro. No, y tampoco préstamos. Es verdad, entonces, acceso a crédito. Claro, entonces si no estabilizás eso, no hay un desarrollo genuino posible, más todos los otros temas. De hecho, el Estado no cumple o pone el cepo no porque quiera, sino porque necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene una solución de fondo. Entonces, sí es necesario la estabilización que hoy está habiendo, pero claramente no es sostenible al largo plazo si no tenemos un plan de desarrollo en paralelo. Y ahí, que el Estado Nacional está como un poco corrido de esta discusión, es una discusión que hay que llevarla desde las provincias, porque hoy son las provincias las que tienen los recursos que los mercados están demandando. Bien. Flavia, te buscamos en las redes, cómo te encuentra la gente, estamos a muy poquitos días. Me parece muy interesante esta mirada, te vamos a volver a invitar en la última semana. Candidata a diputada por el Frente Vamos Alta, ¿quién te acompaña? Me acompaña senador, el doctor Bernardo Biela. Yo encabezo diputados, sí, de las pocas mujeres que encabezan lista de diputados. Gastón Galíndez te acompaña en segundo lugar. Sí. David Leiva, el candidato y Omar concejal. Y Omar Exeni. ¿Cómo es una lista de diversidad política, ¿no? Sí. Bernardo de otro sinergia partido. con Gastón, ¿no? Que viene del palo del medio ambiente. De la política. Claro, la política y del barrio, abanderado del medio ambiente, de Cuidemos el Medio Ambiente, con vos que la minería es tu expertise, ¿no? Hay que conjugar eso también.
Bueno, mi expertise no es solo en la minería, yo hablo de minería, algo de energía, tengo industria, mucha trayectoria claro. manejando industrias, así que te puedo asegurar que conozco toda la provincia y la gran mayoría de los rubros productivos de Salta, pero nos llevamos bien porque, de nuevo, es un error creer que la minería es antagónica con el ambiente. La minería se puede llevar de manera ambientalmente sustentable y, de hecho, nosotros trabajamos entre las propuestas. Una de las propuestas es, por supuesto, el tema de desarrollo y creación de oportunidades, y otra propuesta es el tema del ambiente, la modificación de la ley 7070, los temas de economía circular, de financiamiento verde, que eso le encanta a Gastón, y porque Salta tiene muchos recursos y hoy el mundo claramente financia ese tipo de proyectos, además de los temas, bueno, de seguridad, adicciones y otros temas. Así que con Gastón todo bien, y él un diálogo muy franco. Sí, se complementa. La última, porque me acordé que escuchaba por ahí a un candidato hablar de que para terminar de aprovechar la minería habría que impulsar un RIGI, pero para pequeñas empresas. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo estuve a favor del RIGI nacional, no lo comparto un 100%, pero yo prefiero yo creo que a la política justamente lo que le falta es decir, bueno, nos pongamos de acuerdo en que sí necesitamos y no obstaculizar porque vos necesitas la herramienta. El RIGI era necesario a nivel nacional porque es eso, incentivo a grandes inversiones que si no, no se hubieran dado. Yo, como secretaria de Energía, defendí el proyecto de ley para que se pueda hacer gas natural licuado, que es uno de los objetivos de RIGI, y de hecho el RIGI era parecido. El mío no era tan generoso, el RIGI es mucho más generoso y no contempla el desarrollo local, así que ahí sí tengo serias diferencias, pero el concepto de un régimen de incentivos es que vos tenés que decir por qué el Estado debe de ceder impuestos para promocionar tal sector. En el caso del RIGI o del GNL, ¿a qué sectores apunta? Infraestructura, GNL y proyectos de cobre. ¿Qué es GNL? Le digamos porfa a la gente. GNL es gas natural licuado, o sea, bien. Vaca Muerta produce gas que se consume dentro del país, o lo exportamos a Chile, a Brasil o a Uruguay, pero para que podamos exportarlo a todo el mundo para hace ponerlo falta en barcos, digamos, que ese gas lo comprimamos a baja temperatura, se haga líquido, lo ponemos en un barco y lo podemos llevar a cualquier lugar del mundo. Ahora, son inversiones del orden de los 20.000 millones de dólares. Entonces, Argentina, que aparte uno vive acá, pero cuando uno ve el mundo, Argentina está en la punta del mundo, lejos de todos los mercados. El país más austral. Exacto, necesitamos, con respecto a la competencia, corregir la carga impositiva total para poder ser competitivos, lo mismo con el cobre. Los temas de RIGI más chicos, yo lo que creo es que los RIGI, el RIGI tiene una validez de 2 años, prorrogable 1 año más, es una situación para atraer inversiones ahora. No comparto los RIGI para pequeñas empresas, en el sentido que lo que yo creo que realmente hay que trabajar es bajar la carga impositiva de fondo y para siempre, no regímenes especiales. ¿Me entendés? Porque si no vas a tener un régimen especial para cada sector de la economía, porque todos quieren que se le baje la carga impositiva total. Absolutamente todos. Entonces, planteemos una hoja de ruta de desarrollo donde las grandes inversiones, que si no, no las tendrías, den un impulso de desarrollo a la Argentina, y ahí empecés a bajar la carga impositiva, pero de fondo y como una cuestión sostenible y para siempre, no un régimen de promoción por 2 años. Claro. Bueno, ¿sos optimista para Salta, digo? Totalmente, yo soy optimista para Argentina y para Salta. Súper optimista. Yo creo que se viene, y de hecho me involucro, porque yo realmente creo que se viene una muy buena etapa para el país y para la provincia, si sabemos aprovecharla. Bueno, a mí me quedan un montón de cosas por preguntarle. Me gustaría preguntarte cómo fue conocerlo al presidente Javier Milei, cómo era, si era diferente trabajar con Sergio Massa o en el gobierno de Alberto Fernández. Me gustaría saber esas cosas que están... Invítala a tomar un café. Sí. No, porque a la gente también le interesa que tengamos un funcionario en esa esfera del poder. Está bueno conocer cómo es por dentro. Flavia, te vamos a volver a invitar. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Cuando quieran.